Bueno, ahí estamos en grabación. Ahí estamos en grabación ya. Ahí estamos. Bueno. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Va el micrófono por aquí para que recuerden que vaya a leer, por favor. Romanos capítulo 11. ¿Quién me recuerda algo? ¿O me toca siempre a mí hacer el recorderis? ¿O alguien quiere hacer el recorderis hoy? ¿Lo hago yo o qué? No, los que estuvieron en la clase pasada. Los que estuvieron en la clase pasada. No estuve ni me he visto el video. Usted no estuvo ni se ha visto el video. Bueno. No me interesó. A mí ya leyó toda la vida. No, o sea, no interesa el video de lo que se habló. Uf, esto está bueno. No, ese Pero, tiempo. o sea, Eso está bueno. En YouTube hay miles de videos del Evangelio. Romanos 11. ¿Hay mucho para ver, sí o no? No tengo tiempo para verlos todos tampoco. Ah, bueno. Y me interesa. Romanos capítulo 10. ay, a mí no me importa que sean ofensivos conmigo, ya no le paro bola. 10 o 11. Romanos 10. ¿Me invitó Soria a un helado, sí o no? 10 o 11. Ay. Romanos 9. Romanos capítulo 9, verso 1 dice: digo la verdad en Cristo, no miento, y lo atestigo a mi conciencia guiada por el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi raza según la carne, los cuales son los israelitas, que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos según son los padres, y de ellos, según la carne, procede Masías, el Mesías, que es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos. Amén. Pablo empezó a hablar de su pueblo, del pueblo de Israel, aunque él es judío. Él es de la casa de Judá, es de la tribu de Benjamín. Pero la tribu de Benjamín quedó en la casa de Judá cuando el pueblo se dividió en el tiempo del rey, del hijo de Salomón, de Roboam. Él quedó en Judá, Benjamín quedó en Judá. Entonces a los benjamitas se les dicen judíos igualmente. Pero él habla de Israel. Israel no es una sola tribu. Israel no son los judíos. Los judíos hacen parte de Israel, pero Israel se compone de 12 tribus. Y comienza a hablar de Israel desde el capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas las cosas obran el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los cuales predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí no dice a quiénes son, pero de aquí para adelante empieza a hablar de esta gente, de este grupo que de antemano conoció, predestinó y llamó, justificó y glorificó. Y empieza a hablar y dice textualmente en el capítulo 9 que es Israel. En el 10 dice, verso 1, hermanos, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sigue hablando del tema. Porque testifico en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento. ¿Por qué? Verso 3, porque ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. De esta manera no se han sujetado a la justicia de Dios, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo aquel que cree. ¿Sí o no? Sigue hablando de su pueblo, en el 10. Aquí, güey. Del 8. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tengo una referencia de Isaías 41, verso 9. Isaías 41, verso 9. Ajá. Te tomé de los extremos de la tierra. Ajá. De sus principales te llamé. Y te dije, tú eres mi siervo. Te elegí y no te deseché. Ah, esa está buena. Isaías 41, versículo Esa 9. la tengo yo referenciado con Juan 15.
14 al 16. Pero está buena esa referencia. Para referenciarlo a los que de antemano conoció. Los que de antemano conoció, a esos también. Romanos 10, 8, 29. 8:30. Ah, se me perdió Isaías. Referenciado ¿Isaías qué? 41:9. Estamos haciendo un recorderis. Isaías 41, 9. 9. Romanos 8, 29. Para que quede referenciado aquí. Estuvo buena esa referencia ahí. Romanos, y aquí ponemos Isaías, ¿qué? 41:9. 41.9, está buena esa referencia, hay que tener esas referencias pendientes. Porque yo sé, esa referencia de Isaías 41.9 la tengo con Juan 15, 14 al 16. Cuando él habla en Juan 15 está hablando de qué? De la vid. Y vosotros sois los pámpanos, permaneced en mí. El que permanece en mí. Ok, dice entonces, viene hablando de un grupo que llamó, predestinó, justificó y glorificó. El verso capítulo 10 sigue hablando de lo mismo. Y el capítulo 11 dice, en el capítulo 11 que empezamos, dice, confirma así, capítulo 11 verso 1, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita. Pablo está diciendo que el pueblo de Dios, ¿cómo se llama? Israel. Eso está diciendo aquí. ¿Me están prestando atención, cierto? Sí. Pregunto, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Dice, porque yo mismo soy israelita. Entonces el pueblo de Dios se llama Israel. Dice el verso 2, Dios no ha desechado a su pueblo, a quien de antemano conoció, haciendo alusión a capítulo 8, verso 29, los que de antemano conoció. Esas son referencias de Pablo. Aquí el hermano Jader ahorita nos hizo una referencia con Isaías, pero estas referencias aquí son textualmente de Pablo. Pablo en Romanos 11:2 está diciendo, Dios no ha desechado a su pueblo. ¿A quién? A Israel. ¿Cómo llama el pueblo de Dios? Israel. Israel. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento del pueblo de Dios, ¿de quién le está haciendo referencia entonces? De Israel de Dios, ¿sí o no? Por eso aquellos que se llaman iglesias nuevas, católicas romanas, hacia abajo todas las hijas de la católica romana, que se llaman iglesias nuevas y se llaman a sí mismos, se llaman pueblo de Dios. Si no cumplen con Romanos 11, 10, 9, 8, Romanos hacia atrás del 11, porque en el Romanos 11 Pablo me va a aclarar el misterio de la injerción de los gentiles en Israel. Entonces, el que no es injertado en su pueblo, ¿cómo va a ser pueblo suyo? Si Pablo está declarando, el apóstol que es a los gentiles, está diciendo que Israel es el pueblo de Dios. No está inventándose otra iglesia, porque si ya Romanos lo escribieron para el 60 y tantos, después de Cristo, ya la iglesia, supuestamente la nueva iglesia comenzó en Hechos capítulo 2. Entonces, ¿por qué Pablo no dice aquí la iglesia de Dios o tal cosa? Está hablando de Israel, del pueblo de Dios. No hay iglesias nuevas. La iglesia del Señor está desde el Antiguo Testamento. Su congregación, la congregación de los santos, viene desde el Antiguo Testamento. Dice, señora. Referente a lo que usted dice, no sé si yo me estaba esta semana. No veo. Sobre que no había una iglesia nueva, que Ajá. lo que era el mismo pueblo de Dios y un hermano país de la central, como nos mandó una cara riéndose. Es correcto, eso pasa con ellos, porque es que, mire, vea, muchas veces, cuando ve el comportamiento de una persona o de un animal o el comportamiento de ciertas cosas, uno se pregunta, ¿de dónde aprendió eso? Un niño sale con cualquier cosa y usted dice, ¿de dónde lo aprendió? Hay unos antecedentes. Entonces, si a mí una iglesia cristiana, llámese como se llame, testigos, pentecostales, trinitarios, cualquier denominación de la trinitaria, se denominan la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, ¿de dónde lo aprendieron ellos? De su madre.
de la Iglesia Católica Romana. Porque la Iglesia Católica Romana es la que siempre defiende eso, que ella es la iglesia que fundó Jesucristo y que el apóstol Pablo, que Pedro es la roca y bueno, y entonces ahí es el primer papa. Y ellos son una iglesia verdadera. Todas las iglesias cristianas que han descendido de Roma, de la Iglesia Católica Romana, dicen lo mismo. Ignoran a Pablo. Les encanta leer Pablo, que el Pablo es el apóstol a los gentiles. Se consideran gentiles todavía. Y que ellos se salvan, siendo gentiles se salvan. Es decir, por aparte de su pueblo Israel. Porque ellos lo hablan con orgullo. Ellos con orgullo se llaman gentiles para no ser Israel, para hacer diferencia entre Israel y gentiles. Se llaman a sí mismos gentiles. Y entonces ignoran a Pablo en estas cosas. En Romanos está muy claro, mire que no hemos forzado la palabra para nada, hemos hecho hermanos, vamos a hacer una exégesis aquí. Brian, tráigame el diccionario de figuras de dicción que está allá. Vamos a mirar si eso es una apoplejía o una si no sé qué, o una analogía, o una síntesis de yo no sé qué cosas. No, aquí no estamos forzando el texto a nada. El texto dice lo que dice. El texto dice lo que dice. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, en ninguna manera. Yo mismo soy israelita, dice Pablo. Entonces, ¿cómo se llama el pueblo de Dios? Israel. ¿El Israel de qué? De Dios. Porque todos se quieren llamar Israel, incluyendo a los judíos. El judaísmo que hay en el Medio Oriente allá formó un país, un estado, y le puso Israel. Ellos también quieren llamarse en Israel. Todos quieren llamarse en Israel. Porque cuando usted lee aquí unas cosas referentes a Israel, hay unas promesas hermosas. Pero entonces no quieren los deberes. Quieren los derechos, pero no los deberes. No, y eso no les cuadra, no les da. Entonces, Pablo, para llegar a Romanos 11, pasó por el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hablándome de unos temas de justificación, justicia, para poderme hablar aquí en Romanos 11, referente a eso. En Romanos 11 es el culmine, ya sube la loma, ya subió, este es el tope. Por eso habló de justicia, de justificación, de la ley, y habló de todos los términos que habló desde el capítulo 1, porque me está hablando de la injerción, de cómo Ezequiel 37 va a tener cumplimiento aquí. Hace 8 días leímos mucho, pero no leímos Ezequiel 37, que para allá vamos con ayuda del Señor. Entonces dijimos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Verso 11. Otra vez pregunto, ¿han tropezado para quedar caídos? De ninguna manera. Pero con su caída vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. ¿De cuáles gentiles? De los que él mencionó. ¿Dónde mencionó los gentiles? En el capítulo 9. En el capítulo 9, verso 24 dice, bueno, desde el 23, desde el 22 mejor, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia las vasijas de ira preparadas para la destrucción? ¿Qué si lo hizo así para dar a conocer la riqueza de su gloria? Vea, ojo pues, para dar a conocer él, la riqueza de su gloria, a los objetos de su misericordia que preparó para su gloria. Verso 24, a nosotros, a quienes ha llamado no solo los judíos, sino también de los gentiles. Ojo, verso 25, así también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. ¿Quiénes son estos? Los gentiles. A los gentiles que no son pueblo, porque los gentiles no son pueblo. Primera de Pedro 2.9. Busque Primera de Pedro 2.9, hagan favor. O 2.10 mejor. Primera de Pedro 2.10, para que lo lean. Quien lo encuentre primero, diga yo y lo lee, por favor. Va el micrófono aquí. 2:10. 2.10, Primera de Pedro 2.10. ¿Quién lo lee? Aquí está. Bueno, lea, Primera de Pedro 2.10. Dice así: Dice así. vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso. Entonces, desde el 9, Pedro dice,
habla del pueblo, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el 10 dice, a ustedes, a los gentiles, que en otro tiempo no eran pueblo, los gentiles no eran pueblo, ahora han venido a ser pueblo. Ustedes que antes no tenían misericordia, ahora han adquirido, han alcanzado misericordia. ¿Por quién? Por Yeshua, por Jesucristo. Por eso Pablo dice en Romanos 9:25, así también dice Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la que no era mi amada. ¿A cuáles gentiles está hablando? Cuando usted se regresa a Oseas, se va a dar cuenta que es la casa de Israel. La casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, esos gentiles, judíos, dice Pablo en el 9:24, a nosotros, a quienes ha llamado no solo de los judíos, casa de Judá, sino también de los gentiles, de la casa de Israel que se gentilizó, y utiliza Oseas. No estamos forzando el texto, estamos leyendo lo que dice Oseas. Nos vamos para Oseas, capítulo 1, capítulo 2, tan siquiera, y nos vamos a dar cuenta de que la casa de Israel se gentilizó. Y en el verso 26, Romanos 9:26, a los que les dijo, vosotros no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Está en Oseas 1:10. Y así también exclama Isaías, tocante a Israel. Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena al mar, solo un remanente será salvo. Está hablando de la casa de Israel. Por eso Pablo en Romanos 11:11 dice, han tropezado para quedar caídos, de ninguna manera, pero con su caída vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. ¿Cuál caída? Cuando el pueblo se dividió y se separó y se dividieron en dos reinos. Esa me parece a mí que es la caída. Ahora cuando el pueblo se gentiliza y peca y adora a otros dioses, se sale del pacto de Dios, por eso se gentiliza, porque se sale del pacto. Éxodo 19, versos 4 y 5. El pacto dice, si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, mi reino de sacerdotes. Éxodo 19, 4 al 5, en adelante. Ojalá lo lean todo. ¿Dice así o no dice así? Si diereis oído a mi voz, ¿sí? Si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, un reino de sacerdotes, nación santa. Pero el reino se dividió y se salieron de su pacto, por eso ya no son su pueblo escogido, porque dejaron de ser pueblo. Pero hay una promesa en Oseas que Pablo en Romanos lo toma de nuevo. ¿Sí o no? Romanos 9:25, así también dice Oseas, llamaré pueblo mío, rájale volumen, simplemente rájale volumen y ya, y era que él... Romanos 2:23, no. Húndale Romanos 9:25 está haciendo referencia a Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la que no era mi amada, porque dejaron de ser su pueblo, porque salieron de su pacto. Ojo, su caída vino a ser la riqueza, porque su pueblo se dispersó por las naciones y fueron sembrados por todas las naciones. Esa semilla se perdió, murió, pero salieron nuevos y murieron y se fueron regados por toda la simiente. La simiente de Abraham fue regada por toda la tierra, no solo de casa de Israel, sino también de los judíos. Los judíos también tuvieron una dispersión y en ese momento hay una cantidad de judíos regados por todo el mundo. Aquí los antioqueños nos jactamos mucho de que tenemos sangre judía y no sé qué cosas. El caso es que la simiente de Abraham fue regada por todo el mundo. A eso los está recogiendo el Señor. Si algunas ramas fueron desgajadas, por eso es que el olivo fue desgajado. Algunas ramas desgajadas y el olivo natural son desgajaron algunas ramas y son injertadas en el olivo silvestre, son injertadas en el olivo natural. Y quedamos en el verso 25. Hermanos, para que no presumáis de sabios, quiero que entendáis este misterio. Hay un misterio. El endurecimiento vino a una parte de Israel, hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Y estuvimos hablando del tema y leímos mucho en la profecía referente a cómo una parte de Israel fue endurecida, porque una parte de Israel se endureció y fue desechado y dejó de ser pueblo suyo. Pero van a volver a ser llamados pueblo de él. En el lugar donde se le dijo, ya no soy mi pueblo, ahora seréis llamados hijos del Dios Altísimo. ¿Sí o no? Este es el misterio. O sea que el endurecimiento no fue para Judá, sino
para Israel. Eso, Las 10 tribus. eso estamos... Ese endurecimiento del corazón fueron sacados de la tierra. Ajá. De la tierra de Israel, fueron esparcidos y se volvieron gentiles. Entonces lo que pasa es que en Oseas habla con 2 esposas. Viste, Hablan con 2 esposas. pero estos gentiles salieron de Egipto cuando ellos salieron de allá, o esto lo No. recogieron en el camino. No. Hay unos Después de gentiles, 40 años. hay unos gentiles que salieron de Egipto. Ah, Naciones, de las naciones salieron de Egipto. En Egipto había muchas naciones, no solo egipcios. Cuando el pueblo de Israel salió de ahí, ellos salieron con ellos y volvieron parte del pueblo. Pero estamos hablando Estamos hablando lo de que las que usted 10 no vino la clase pasada, vea. Se está hablando de las 10 El tribus. pueblo de Israel era uno solo cuando estaba en la tierra de Israel y se dividió a causa del pecado de Salomón. La casa de Israel quedó al norte, 10 tribus, y esas 10 tribus fueron sacadas de la tierra a causa de la dureza de su corazón, porque se salieron del pacto. Ellos se gentilizaron, porque es que israelita no es tener sangre solo de Israel. Porque Pablo mismo dice, ¿todos los que descienden de Israel son israelitas? No. ¿Y todos los que descienden de Judá o todos los que descienden de Abraham son hijos de la promesa? No. No todo el que tenga sangre de Israel se puede llamar israelita. ¿Quién es el israelita? O Pablo dice, ¿quién es el verdadero judío? En el cual hay alabanza. Pablo lo dice aquí. Eso, Pablo está aclarando el tema, le digo, desde los principios del libro. Quedamos pues, ¿cuál es el misterio? ¿Cómo que hay un misterio? ¿Por qué se habla de 2 mujeres si Israel es uno solo, si es una sola mujer? ¿Por qué dice que se divorció de la casa de Israel, pero que quedó casado con la casa de Judá? ¿Eso cómo puede ser posible? Ese es el misterio que está diciendo Pablo aquí, en Romanos 11:25. No quiero, hermanos, para que no presumáis de sabios, quiero que entendáis este misterio. ¿Cuál es el misterio? El endurecimiento vino a una parte de Israel hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Una parte de Israel fue endurecida. Una parte de Israel, no todo Israel. Una parte de Israel fue endurecida. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y nos fuimos a Génesis 48:19, cuando Jacob está dando la bendición a Efraín y a Manasés, hijos de José. ¿Para qué entren a dónde? ¿Qué? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Sí, Entren a dónde. por eso. Está hablando de la injerción al olivo natural. Hay que, lo que pasa es que no vino la clase pasada. Ah, bueno, también, claro, está bien. Vea, miren, vea. Viene hablando del olivo natural y del olivo silvestre, de 2 olivos. ¿Cómo puede ser que un olivo se convierta en 2? ¿Cómo puede ser que una esposa se convierta en 2 esposas y con una quedó casada, pero que se quedó divorciada de la otra esposa? Ese es el misterio que vimos la semana pasada. Leímos en Isaías, leímos en Ezequiel, leímos, me parece que en Jeremías también. Génesis 48:19, ¿cómo dice? ¿Quién lo tiene? 48:19. 48:17 mejor, para que lo leamos desde más atrasito. Usted lo tiene. Vea, pásale el micrófono acá, por favor. 48:17, 16. 16. Lea el 17, ¿qué dice? Pero viendo José que su padre Sí, ponía está la bien. mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Siga. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, Está hablando de Manasés. pero su hermano menor será Efraín. más grande que él. Efraín será más grande que Manasés. Y su descendencia formará multitud de naciones. Eso es plenitud de gentiles. Lo que pasa es que en Romanos está en griego y en Génesis está en hebreo. Esa es la diferencia.
Esta es la diferencia, que en Génesis dice en hebreo, dice melo agojim, multitud de naciones. Y en griego está diciendo plenitud de gentiles, multitud de naciones, pero en griego te lo ponen como plenitud. Es la misma palabra, cuando usted busca las equivalencias en la Septuaginta, las va a encontrar. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es el Antiguo Testamento escrito en griego. Melo agojim, plenitud de gentiles o multitud de naciones. Esa es la promesa que le dieron a quién. ¿A quién le dio la promesa? A Efraín. Ahí, Jacob le está pasando la promesa que recibió de su padre Isaac, que la recibió Abraham. Sí, claro que sí, lógico que sí. Pero ahí puntualmente está hablando con Efraín. Esa promesa la recibió Abraham directamente de Dios. Luego se la pasó a Isaac, pero también Isaac la recibió de Dios. Luego Isaac se la pasó a Jacob, pero Dios, Elohim, se la pasó directamente a Jacob, a Israel. Israel se la está pasando ¿a quién? A Efraín, al hijo menor de José. Le está dando, como quien dice, le está dando la promesa de la primogenitura. Por eso cuando Israel se divide en dos naciones, el nombre de Israel queda en el norte, queda con Efraín, porque la tribu de Efraín quedó en la casa del norte. Por eso la casa de Judá se llama casa de Judá, porque el nombre de Israel quedó en la parte del norte. Efraín se quedó con el nombre de Israel, porque Efraín fue el que recibió la herencia de la primogenitura. ¿Sí? Entonces el nombre de Israel quedó en la casa del norte, por eso se llama casa de Israel y casa de Judá. El nombre de Israel quedó en la casa del norte, por eso lo que están haciendo ahorita los judíos, los sionistas, el sionismo, se fueron allá a conquistar la tierra del Medio Oriente de nuevo. Está bien, ellos lo están haciendo. Se llaman sionistas por eso mismo, porque están conquistando en la fuerza humana que ellos tienen, no en lo que Dios les proporciona, sino en la fuerza humana que ellos tienen. Según la carne, lo diría Pablo, como lo diría en Romanos, según la carne los judíos, la casa de Judá están actuando ahí. Ahí están dando plomo, bombas para un lado y el uno lo ataca, él se defiende y bueno, ahí están. Ellos se llaman Israel a sí mismos, pero ellos saben que el nombre de Israel no quedó con la casa de Judá. A la casa de Judá se le dice judíos. Y los judíos, y ellos cuando fueron a formar el Estado, en la Declaración de Independencia, decía el Estado de Judá, pero después lo cambiaron a Israel, no sé por qué razón. El caso es este. El nombre de Israel quedó para Efraín, la casa del norte. La casa del norte se gentilizó. El Eterno los sacó de la tierra a causa de dejar el pacto. Se gentilizaron. Ahora Pablo me está describiendo ese misterio. Una parte de Israel fue endurecida, sacada de ahí, se gentilizaron y ahora los va a volver, los está recogiendo. Lleva 2000 años predicando este evangelio de la unificación, de unificar a dos hermanos, al hermano mayor, casa de Judá, y al hermano menor, Efraín. Los tiene que envolver uno solo. Dice, cuando ya todos los gentiles, la plenitud de las naciones, los que van a entrar a ser injertados en el olivo natural, en Israel, una nación de 12 tribus. Dice, cuando esto suceda, verso 26, Romanos 11, 26, así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará la impiedad de Jacob. Cuando estos gentiles todos entren, sean injertados por medio de Yeshua, por medio de Jesucristo, porque Él es quien nos da la posibilidad de ser injertados, entonces ese olivo natural que se llama Israel ya será, no, la gracia no se acaba nunca, la gracia no tiene ni principio ni fin. La oportunidad Vea, lo que pasa es que hay un asunto, vea, lo que pasa es que nosotros venimos del cristianismo. ¿Qué dice el cristianismo? Habla del dispensacionalismo, de la dispensación de la inocencia, la dispensación, y que lo pone por tiempos. Lo que pasa es que el dispensacionalismo es una teoría que nace por allá en 1800 y algo.
¿A qué se refiere el dispensacionalismo? Lo que pasa es que el hombre se pone a estudiar a Dios, inventan la teología. Claro que la teología lo inventó Platón para estudiar a sus dioses. Como somos griegos, entonces nos copiamos esos términos y vamos a estudiar a Dios. Y quieren estudiar a Dios, pero se encuentran con una dificultad grande, una dificultad muy grande con el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, aquí atrás, tiene unas leyes. Y ellos, los del Nuevo Testamento, los de la Iglesia Católica hacia adelante, protestantes incluyendo, hablando de los protestantes, no les gusta la ley de Dios. Entonces dicen que Dios se equivocó, empezó bien y se le dañó el plan. Entonces lo ponen en una dispensación. Luego Dios vuelve a comenzar, entonces comienzan otra dispensación hasta que vuelve y se le daña el plan, entonces se acaba la otra dispensación. Luego entonces Dios comienza de nuevo porque se equivocó y vuelve y comienza otra dispensación. El caso es que ellos hablan de 7 dispensaciones, ¿sí? Entonces estamos en la dispensación de la gracia, dicen ellos, no la Biblia. En la dispensación de la gracia supuestamente comienza con Jesucristo o en Hechos capítulo 2, ¿sí? Y va a terminar cuando Jesucristo se lleve a la amada iglesia, a la nueva esposa que se consiguió, porque la esposa anterior ya la abandonó, él se consiguió una esposa nueva, ¿sí? Cuando se lleva a esa esposa que se consiguió, que edificó desde Jesucristo hasta el año que Jesucristo venga a recogerla en secreto, se la lleva en el cielo, se la lleva para arriba, al cielo, en secreto, que nadie se va a dar cuenta. Cuando ya haya desaparecido la gente, es que la gente se da cuenta de que desapareció un poco de gente, y esa es la iglesia amada. Esta es la esposa nueva que se la llevaron, bueno. Entonces cuando llega la esposa nueva, el Señor vuelve a comenzar el programa con Israel, con su esposa anterior. Entonces tiene 7 años para comenzar con esa otra parte de no se sabe, porque la gracia se acaba cuando la iglesia se vaya. Entonces desde los 7 años hasta que Él venga, que reina el anticristo, dicen ellos. Entonces esa temporada de 7 años ahí, no se sabe si es de gracia o es de qué, porque ellos hablan de la dispensación de la ley, luego viene la dispensación de la gracia, y luego de la gracia viene la dispensación del milenio. Entonces los 7 años no le tienen nombre, no saben si entra dentro de la dispensación de la gracia o entra dentro de la dispensación del milenio. El caso es que para ellos tienen un Dios muy, muy difícil, que tiene unas leyes. Entonces ellos tienen que acabar la ley antes de Jesucristo o con Jesucristo. Entonces le ponen dispensación de la ley, ¿sí? Entonces cuando usted dice que está haciendo una pregunta ahí, es que dice, entonces cuando eso sucede ya acaba la gracia. Es el lenguaje del cristianismo, del mal llamado cristianismo, porque no deberían ni llamarse cristiano. Si la palabra cristiano significa seguidor de Cristo, imitador de Cristo, no deberían llamarse cristianos. Pero yo creo que la palabra cristiano no significa seguidor de Cristo, ni imitador de Cristo. La palabra cristiano significa una nueva religión. Una nueva religión que están en gracia y pueden hacer lo que les dé la gana, aunque ellos digan que no. Pero vea, el punto es este, muchacho, vea. La gracia no tiene ni principio ni fin. ¿Por qué la gracia no tiene ni principio ni fin? Porque sería yo también limitar la misericordia. La misericordia entonces también tiene una dispensación. Entonces acabaría la misericordia. Eso. Y hasta ahora hay misericordia, porque usted y yo estamos vivos. Porque usted y yo, si la justicia de Dios se aplica, ¿cierto? Se aplica. O mejor dicho, no si la justicia de Dios se aplica, no. Si la misericordia se quita, entonces queda la ira de Dios. Si se quita la misericordia, queda la ira de Dios. Entonces se acaba ese mediador entre Dios y los hombres. Entonces no puedo ni quitar la misericordia ni la gracia, porque entonces el Señor consumiría este mundo por su ira. ¿Y yo cómo hago para quitarle a Dios la misericordia? Es más fácil, yo le puedo quitar a usted su tableta, robarle el reloj, robarle qué sé yo, la gorra. Pero dígame usted cómo le roba o cómo le quita a Dios algo. ¿Usted cómo le quita su misericordia o la gracia? No nos da, eso no cuadra.
Entonces no es que se acabe la gracia, no, lo que pasa es que aquí hay unas cosas establecidas, decretadas por el Eterno. Y el Señor las revela a sus hijos, las va revelando a sus hijos, ¿sí? El Señor revela a sus hijos y Pablo está escribiendo eso, esa revelación la está escribiendo. Sigue diciendo entonces, cuando ya todos los gentiles regresen, hagan teshuvá, hagan arrepentimiento, lo que llamamos arrepentimiento, regresen a la obediencia, regresen a la justicia, sean justificados y regresen a la justicia. Cuando sean injertados en un solo olivo, todo ese olivo va a ser salvo, eso está diciendo el verso 26. Todo ese olivo se salvará. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará la impiedad de Jacob. Isaías 59. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene Isaías 59? Isaías 59. Desde el 1. Bueno, desde el... Vea. Isaías 59. 49 o 50. 59. Isaías 59. ¿59:1, sí o qué? No, léalo desde el 9 mejor, desde el 16, perdón. Para que no alarguemos mucho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, como yelmo de salvación en su cabeza, como ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para distribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que pusiese en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces dice, el Redentor vendrá a Sión. Mire que si usted lo leen desde el verso 1, está hablando, es profecía, está hablando en futuro, ¿cierto? El Redentor vendrá a Sión, a los que en Jacob se conviertan de la iniquidad. Jacob. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de tus nietos, dice el Señor, desde ahora y para siempre, haciendo también alusión a Hebreos 8:10. Promesas que se tienen que cumplir. Pablo, ¿de dónde saca lo que saca? Lo saca de las Sagradas Escrituras. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? No, ¿cuáles son las Sagradas Escrituras para Pablo? Lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Esas son las Sagradas Escrituras para Pablo. Cuando Pablo está escribiendo esta carta no existe el Nuevo Testamento. Pablo lo saca todo del Antiguo Testamento. No puedo yo esperar promesas para mí si yo no aparezco en ese Antiguo Testamento. Ojo, si Rubén le dice al hijo, vea, si usted gana el año le voy a dar una bicicleta, el hijo del vecino no puede esperar que la promesa que es para el hijo de Rubén
Rubén también se la cumpla al hijo del vecino, ¿sí o no? Yo no puedo esperar promesas para mí, para este tipo que está aquí, nació en Segovia, en Colombia, aquí, si yo no aparezco en el Antiguo Testamento. Si todas las promesas, el Nuevo Testamento es el cumplimiento. El Nuevo Testamento se está mostrando como cumplimiento o parte del cumplimiento de lo que está pasando en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es una continuación del Antiguo Testamento. Por ahí dicen que deberían de arrancar la hoja del medio, esa hojita una hoja blanca que hay entre Nuevo y Antiguo, porque no hay diferencia. Pero no hay problema, señora. Es que el cristianismo sí toma promesa para ellos desde las escrituras. Pues, No, el cristianismo toma sus promesas donde le conviene. Entonces, en el Nuevo Testamento solamente lo que le conviene, porque ni siquiera todo el Nuevo Testamento lo toman. Porque Santiago, la carta de Santiago no les gusta mucho. La de Judas tampoco les gusta mucho. Usted ha notado, no te dirá que cuando el cristianismo predica o cuando usted va a hablar con un cristiano de un tema, empieza a saltar de versículo en versículo. Con un versículo tan se lo tira y salta para otro, salta para otro y salta para otro. Pero José 1:9. Porque, por eso, entonces no cogen un tema completo. Usted, ningún cristiano, va a discutir de injerción de Israel con Romanos 11 completo, mucho menos hablando desde el capítulo 10, desde el capítulo 9. Le van a coger un versículo a usted y ya, con eso es suficiente. Esa es la interpretación que ellos dan desde un solo verso. Ahora, en esa misma tónica, tomando lo que les conviene, entonces se regresan al Antiguo Testamento para tomar lo que les conviene. Por ejemplo, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí sí me gusta, ¿cierto? El 91 también les gusta. El que habita a la sombra del Altísimo, el que morará. ¿Ah? ¿Cierto? Josué 1:9, como lo mencionó Jader, como menciona ya el compañero Brian. Les gusta Josué 1:9, pero no les gusta Josué 1:7. Josué 1:9, y no lo entendemos porque no leemos de un verso más atrás. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tuyo estará contigo donde quiera que vayas. Pero esfuérzate ¿en qué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero que te esfuerces ¿en qué? Pues para ellos que a diario viven en la carne. Necesitan esforzarse en la carne para poder vivir, ¿cierto? O dirán, no, Josué como va a entrar a la tierra a conquistar la tierra prometida, entonces necesita aprenderse a bolear bien el machete, la espada, entonces que se ejercite en la espada. Puede ser, puede ser. Si yo solamente cojo Josué 1:9, esfuérzate, sé muy valiente. Entonces, como Josué va a entrar a la tierra prometida a conquistar, entonces seguro le están diciendo que se levante a las 4 de la mañana a trotar, a hacer ejercicio con la espada, a hacer maniquís y a entrenar la gente. Pero cuando usted se regresa al verso 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Si yo no leo, el verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces. Pero en el verso 7, 2 versos antes dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y después el verso 8, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, este libro de la ley, sino que meditarás en él, no, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora sí dice el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué? En lo que le acabo de decir anteriormente. No podemos, ese es el asunto con nosotros leer lo que nos conviene. No es bueno porque nos va mal. Si uno esforzándose por hacer las cosas bien, nos va a dificultar. ¿Qué diremos? Si el justo con dificultad se salva. Ahí se aplica el verso. Si el justo con dificultad se salva. No porque no pudiera ir al culto. Ay, qué dificultad, hoy llovió y no pude ir al culto. Esas no son las dificultades del justo. Las dificultades del justo no son esas. Las dificultades del justo es en hacer justicia. Porque el justo es el que hace justicia. Y la justicia es la que hace el justo. Ezequiel capítulo 18. Por eso dice, el justo con dificultad se salva. Porque la dificultad no debe ser es que no hay arroz en mi casa, o es que no pude ir al culto hoy, o es que no sé qué. La dificultad del justo es
en hacer justicia. ¿Qué es justicia? ¿O cuándo tendremos justicia? Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra. Mire que utiliza mucho la palabra cuidar. Asimismo fue en Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Eterno, como Él nos lo mandó, como Él nos lo ha mandado. Cuando cuidemos, habla de cuidar. Cuidar, hay que agregar, la palabra cuidar como que trae implícita ese asunto de velar, de estar velando. Cuando yo voy con la taza muy llena, yo tengo que ir velando de que no se me riegue, entonces tengo que ir muy pendiente de ella. Y entonces eso es lo que nos manda el Eterno. Ojo, así, Romanos 11:27. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Lo mencionó Isaías 59, ¿cierto? Este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Isaías 27:9, ¿cómo dice? ¿Isaías qué? 27. Serán perdonadas la iniquidad 9. de Jacob, y de este será todo el fruto, para quitar su pecado, cuando Dios desmenuce todas las piedras del altar como piedras de cal, no quedarán en pie los fetiches ni las imágenes. Siga. Sigo. Siga. Estoy en 9. Sigue con el 10. Porque la ciudad fortalecida será asolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y consumirá sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Entonces irán las mujeres a encenderlas, porque este es un pueblo sin entendimiento. Por eso su hacedor no le tiene compasión ni le otorga gracia. En aquel día el Eterno trillará desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, israelitas, seréis reunidos uno a uno. En aquel día se tocará una gran trompeta, y los que estaban pereciendo en Asiria y los que habían sido echados a Egipto vendrán y adorarán al Eterno en el monte santo de Jerusalén. Ahí estamos, ahí están las promesas. Y aquí Pablo está hablando del cumplimiento. Verso 28, Romanos 11:28. Así, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. ¿De cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Verso 29, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Por eso cuando ellos, el cristianismo, con su teología del reemplazo, quieren reemplazar a Israel, pero se encuentran con un verso de estos, entonces tienen que acomodar las cosas en dispensaciones. Entonces dicen, no, el pueblo no quedó olvidado del todo. Nosotros, aunque somos la iglesia ahora que reemplaza, ahora somos el Israel espiritual, porque también se llama un Israel espiritual, cosa que no menciona la Biblia por ningún lado. De un Israel espiritual. Ese tiene una referencia en Deuteronomio 10:15. Así en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Deuteronomio 10:15 dice, sin embargo, solo de tus padres se agradó el Eterno para amarlos y para elegir a sus descendientes, a vosotros, que entre todos los pueblos, como sucede en este día. Pero léalo del 4, léalo de Deuteronomio 10:4. 10:4. Sí. 10:4. Y él escribió en las tablas lo mismo que había escrito en las primeras, sí, los 10 mandamientos que el Eterno os había hablado en el monte desde el fuego, el día de la asamblea,
y él me las dio. Bajé del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como el Señor mandó. Después los israelitas partieron de los pozos de Ben, Jacán y Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado. Y le sucedió en el sacerdote su hijo Eleazar. De allí partieron a Guagodá, y de Sí, sí. Guagodá a Jobat, Ajá. tierra de corrientes de aguas. Sí. En ese tiempo el Señor eligió la tribu de Leví Ajá. para llevar el arca del pacto del Eterno, para estar ante el Eterno y para bendecir en su nombre, como lo hacen aún hoy. Siga. Por eso Leví no tuvo parte en la herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, como el Eterno tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como la primera vez 40 días y 40 noches, y el Señor me oyó también esta vez y no quiso destruirte. El Eterno me dijo, ponte en marcha al frente del pueblo para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. ¿Qué pide Dios de ti? Eso. ¿Qué pide Dios? Eso. Ajá. Ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Reverencia Oiga. al Eterno tu Dios. Oiga, Que reverencia, andes Aníbal. en todos sus caminos, que lo ames y sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Por eso, ¿qué es reverencia? Que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas de todo corazón con toda tu alma. Siga con el 13. Que guardes los mandamientos del Eterno y sus preceptos que te ordenó hoy para que te ordeno hoy para que te vaya bien. El Eterno tu Dios son los cielos y los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, solo de tus padres se agradó el Eterno para amarlos y para elegir a sus descendientes, a vosotros, entre todos los pueblos, para que como sucede en este día. Siga con el 16 y 17. Circuncidad pues vuestro corazón Eso. y no endurezcáis vuestra cerviz, porque el Eterno vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace asesión de personas ni admite soborno. Eso, ahí está. Porque Romanos 11:29, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Eso está en Números 23:19. Menciona. Números 23:19 menciona ese mismo asunto. Verso 30. Como en otro tiempo, el que encuentre Números 23:19 me dice, como en otro tiempo también vosotros erais desobedientes a Dios y ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así, estos también han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque hay unas ramas, vuelve a hablar. Perdón, sigue hablando, está hablando. Recuerde que hay unas ramas que fueron desgajadas, pero que van a volver a ser injertadas. Esto está decretado por el Señor. ¿Quién encontró el número 23:19? Esto fue, sí, siga. Dios no es hombre para que mienta, Sí. ni hijo de hombre para que se arrepienta. Siga ahí para adelante. Eso Él es con dijo, Balaam. Y lo hará, y no hará. Habló y no lo cumplirá. He aquí, ¿Habló y no lo cumplirá? habló y no lo cumplirá, dice aquí. Dios no es hombre Pregunta. para que mienta, ¿sí? Sí, Bueno, yo tengo una pregunta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. sí. Él dijo y no hará. Como pregunta, pues sí. Ah. Habló y no cumplirá. Ujú. He aquí, he recibido orden en bendecir, a bendecido, y yo no puedo revocarlo. Ujú. Dijo No ha Balaam. dijo Balaam. Y no ha visto iniquidad en Jacob. Oiga. No ha visto iniquidad en Jacob. Ni ha notado maldad en Israel.
Oiga. Su Dios está con él. Resuena aclamación de júbilo como por un rey. Dios lo sacó de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. No hay hechizo contra Jacob, ni conjuro contra Israel. A su tiempo se dirá de Jacob, de Israel, mira lo que ha hecho Dios. Hasta donde. Díselo ahí. Vamos bien. O sea, A Brian tiene una pregunta. o sea que en ese entonces cuando el pueblo estaba... Cuando está en el desierto. Correctamente. Sí, ahí me parece que es la segunda vez que, porque Balac, rey de Moab, contrata a Balaam y le dice que vaya y lo maldiga, pero lo llevó a un lugar. Balaam le dijo, no, yo no puedo porque el Señor ya me dijo que no se podía hacer. Yo hago lo que el Señor me diga. Entonces Balac lo llevó de todas maneras y lo paró en un monte por allá, no recuerdo el nombre. Entonces Balaam, cuando fue a maldecirlo, no pudo. Le tocó bendecirlo. Entonces Balac, todo enojado, le dijo, no, entonces ¿para qué yo estoy pagando pues, compañero? Venga, pues, vámonos para otro lado. Y se lo llevó esta es la segunda vez que lo lleva. Y luego vuelve a decir lo mismo, es una bendición. Y vuelve Balac, el rey de Moab, y se enoja, entonces lo lleva para otro lado. Y ahí más adelantico, me parece que es cuando ya dice estrella de Jacob, y habla del cetro de Judá, o algo de Israel, no sé, algo así. Pero son las bendiciones. Pero Balaam siempre le da una opción, a Balac. Balaam le dice, vea, yo no puedo maldecirlo, pero entonces hágalo pecar y verá que ahí le llega la maldición de todas maneras. Y eso hizo. Contrataban por allá unas viejas de Madián y no sé qué cosas. Usted lo sigue leyendo usted ahí, números 24, 25, y me parece que en el números 31 es donde dice del pecado de Balaam, llevado de la codicia. Hizo pecar a los hijos de Israel, llevado por la codicia, el pecado de Balaam, la codicia. El problema es la codicia. ¿Qué iba a preguntar, compañero Brian? No, porque cuando estaban ahí leyendo el verso 19, hay una coma, hay dos preguntas. ¿En dónde? Pero esas dos preguntas en el verso 19 del número 23. Sí. Entonces, ¿ahí qué hace? Está preguntando, pero en forma de que lo hace, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces, él me acuerda, una vez un pastor muy reconocido, él leía de seguido, entonces yo pensaba, y ahorita viendo pues todo eso que está sucediendo, no sé si lo hacía con el sentido de no querer leer cómo realmente se utiliza en la gramática para persuadir a la persona o lo hacía inconscientemente. ¿Quién Pero sabe? es una persona muy entendida en cuestión de la gramática, Sí. como para decir que se equivocó, no quiso leer los puntos que estaban ahí, ¿sí me entiende? Ya. El punto que yo estoy dando está fuera del contexto de lo que Sí, estamos haciendo. ya lo entiendo. No, quién sabe qué pasaría ahí. Lo que pasa es que nuestro ego, el problema es nuestro ego. Cuando uno, hay que rogarle al Señor mucho, hombre. Cuando uno va a hablar con alguien o está hablando con alguien de estos temas de la Escritura, nosotros, el ego siempre quiere salir. Y de cualquier tema, porque usted siempre quiere ganar. El equipo suyo de fútbol es el mejor. Si el suyo es el Real Madrid y el otro es el Barcelona, entonces que el mejor es este o aquel, y pelean. Porque el ego mío quiere demostrar que yo sí sé y que usted no sabe. Esa carne pues ahí mostrando pues sus egos. Lo único malo es Colombia. Entonces llegamos nosotros a hablar de la palabra y también sale a relucir el ego. Queremos que ese ego reluzca. Y entonces el Señor me está diciendo a mí que antes tengo que hacer morir para que no se vea, no sea yo el que exponga, sino que se exponga lo que está aquí. Y por eso tergiversamos mucho la palabra y que tenemos que enredar a una persona. Cojo una persona, voy a hablarle de aquí de Romanos 11, entonces tengo que envolverlo como un amigo por ahí, que está para Machuca, de pastor para Machuca, y entonces comienza. Es que la exégesis y no sé qué, y le da vueltas y vueltas y vueltas. Cuando usted menos está así a matarla, entonces, cuando ya le va a decir alguna cosa, ya usted está rendido, ya lo ha amarrado de patas y manos así, con tanto verbo, con tanta universidad. Está amarrada con cinta. Sí, con cinta, ya que usted, bueno, lo que usted diga está bien.
Ya después de que lo tengan usted amarrado, ya hagan con usted lo que le da la gana. Entonces ya usted queda un borrego. Y ese es el ego. El problema del ego es ese. Nosotros tenemos que hacer morirnos a nosotros mismos. Leamos lo que está ahí. Mire, leemos, están las referencias. El compañero aquí vea, referencia en tal parte. Excelente. Esa es la Biblia. La Biblia está entretejida toda. Es una maraña. Pues no es maraña, es un orden ya entretejido. Y este me manda para allá, este me manda para allá. Porque la palabra toda tiene que concordar. El profeta, Pablo, que es el apóstol, no puede contradecir al profeta. Pablo no puede. El día que Pablo contradiga al profeta, el que está mal es Pablo. Y el cristianismo dice que el que está bien es Pablo, cuando ellos dicen, ¿no? Porque ellos dicen que Pablo se contradice, porque Pablo dice que la ley es una maldición o no sé qué cosas, o que la ley es por ahí escuché a un pastor decir que el ministerio de muerte es la ley. Que Pablo dice que el ministerio de muerte que habla 1 Corintios 3 o 2 Corintios 3, que hay un ministerio de muerte, que Pablo dice que es la ley. No, Pablo no puede contradecir la ley. Si aquí atrás dice que la ley es perfecta, Pablo tiene que decir lo mismo. Si aquí atrás dice que la ley es buena, Pablo tiene que decir lo mismo. Porque Pablo, el apóstol, no puede contradecir al profeta. Ni Jesucristo mismo, que es el dueño, lo hizo. Yeshua, Jesucristo, no pudo, no lo hizo. Porque no quiso, porque no hace parte, como sea, en su autoridad estaba y no lo hizo, no contradijo las Sagradas Escrituras. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no contradice las antiguas, ni la ley, ni los escritos, ni los profetas, porque él mismo lo dice. Jesucristo mismo dice que la ley, los profetas y los escritos son los que dan testimonio de él, y él tiene que hablar desde ahí mismo. Ahora el cristianismo dice que Pablo contradice. No, eso, la Biblia es para leerla despacio. Eso sí, yo creo que sí tenemos que hacer. Verso 31. Así, estos también han sido desobedientes. Ahora, pero ¿qué? Por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzarán misericordia. 32. Porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Dónde dice eso? El mismo Pablo lo mencionó. Dios encerró a todos en desobediencia. ¿Dónde dice que? Romanos 3:9. Ajá, ¿qué dice? Que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Ajá. Porque ya hemos probado que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Sí. ¿Por qué? Siga. Eh, Porque. el 10. Sí. Pues está escrito, no hay justo ni uno solo. No Ajá. hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sí. Todos se desviaron, Oiga. se echaron a perder. Y no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Sepulcro abierto son sus gargantas, con sus lenguas urden engaño y veneno de áspides. Hay en sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocen camino de paz, no hay respeto de Dios ante sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo sienta su culpa ante Dios, porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de toda la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y son justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para mostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de demostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús.
¿Dónde pues está la jactancia? Queda eliminada. ¿Por cuál principio? Pregunta. ¿Por la observancia de la ley? No. Por las obras de ley. Por el principio de la fe. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solo Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque hay un solo Dios que justificará por la fe tanto a los circuncidados como a los incircuncisos. Luego, ¿anulamos la ley? Por la fe, de ninguna manera, al contrario, La confirmamos la ley. Entonces, ¿por la fe se anula la ley? No. Bueno, el caso es que todos están en desobediencia, todos están bajo pecado para tener de todos misericordia. Verso 33, Romanos 11:33. Qué profunda riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que sea recompensado? Porque todas las cosas son de él, por él y para él. A él sea gloria para siempre. Amén. Ahí termina el capítulo 11. Vamos a leer entonces Ezequiel capítulo 37 para que terminemos. Para que terminemos ahí con Romanos capítulo 11 y ya seguimos con ayuda del Señor con Romanos 12 la próxima clase. La próxima vez. Para que sigamos discutiendo Romanos 2. 37. O si quieren, no, leamos el 37. Leas el 36 un pedacito. Leas el 36 verso 24. Ah, bueno, ya la acabo de leer. Pásele por favor ahí el micrófono. Ezequiel 36 verso 24 tan siquiera hasta el 27. Y luego leemos Ezequiel 37. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Sí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Eso ahí. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Siga con el 37. Ahí estamos hablando, ahí el profeta sí está hablando de corrido. Ojo, mire que dijo, en el 24 dijo, os tomaré de las naciones. Romanos 11. Acuérdense de Romanos 11, Romanos 10, Romanos 9, Romanos 8, a los que antes conoció. A estos también predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, a estos santificó. Y luego habla que es su pueblo el que antes conoció. Romanos 9, 10 y 11. Los traeré de las naciones y los injertaré. A los que no eran pueblo, ahora serán mi pueblo. Oseas 1 y 2. Y sigue hablando del tema. Ezequiel 37. La lee esta muchacha. 37 Desde el 1. Desde el 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba,
y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Un momentico, ¿a pueblo qué? ¿Pueblo mío? Pueblo mío. Pueblo mío, ojo. ¿Con quién está hablando? Con su pueblo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Están en huesos secos. Estábamos en huesos secos. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Cierto? Verso 13 otra vez. Verso 13, por favor. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ajá, siga. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El Espíritu del Señor, el Eterno, pone de su Espíritu en nosotros, ¿para qué? ¿Qué decía el capítulo 36, verso 27? Decía. Verso 27. Sí, para Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y pondré mi espíritu, ¿cierto? Verso 37, 14. Sigan, de ahí para adelante. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Está repitiendo lo mismo que dijo en el 36, 27 y 28. Ojo, pondré de mi espíritu en vosotros y haré que andéis. Pondré mi espíritu en vosotros y haré que viváis. Efesios 2, 5. A otra persona de ahí cerquita que lo encuentre. Para que el micrófono, o yo lo leo pues. A ver, ¿quién lo encontró? Efesios 2.5. 2:5. Sí. Para que le pase el micrófono, vea. Efesios 2.5, ¿cómo dice? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida Juntamente. juntamente con Cristo. Pongan gracias, soy No, salvo. por gracia sois salvos, entre paréntesis. Por gracia soy salvo. Otra vez, ¿estando qué? Aún estando nosotros Muertos. en pecados, Sí. nos dio vida Juntamente. con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia Soy salvo. nos salvó, nos pasó de la muerte. Por gracia. La gracia consiste en que nos pasa de la muerte a la vida. Ezequiel, siga leyendo muchacha Paola ya. Ezequiel 37, 14. ¿Cómo dice? Desde el 13. Otra vez, por favor, desde el 13. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pueblo mío, ojo, siga. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Busque Efesios 2.21, esté ahí. ¿Por qué movió Efesios? ¿Para qué mueven de ahí? Efesios 2.21. Efesios 2.21. Bueno, Efesios 2:21. Sí. Casi que yo no lo quiero leer para que no digan que estoy inventando cosas aquí. Dice así. Ajá, que lea otro. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. No, del léalo desde el Señor, 20. edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Sí. siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Sí. en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en Sí. quien vosotros también sois justamente
edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces léase por favor el 11. 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto en la carne, haréis llamados incircuncisión, Eras llamados, sí, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, en que en otro tiempo estabais lejos. estabais lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque en Él es nuestra paz, Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Déjalo hasta ahí pues tan siquiera. Ojo. Vea. Ojo. De ambos pueblos hizo uno. Ustedes que en otro tiempo eran pueblo, no eran pueblo. Los que estaban lejos. Vamos bien, el mismo escritor de Romanos es el mismo escritor de Efesios. Ezequiel capítulo 37, verso 14. Siga. 15. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma Oiga. ahora un palo y escribe en él Ojo. para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y será uno solo en tu mano. Momentico, vuélvalo a leer por favor, desde el 16. Hijo de hombre. Ojo, oiga, por favor. Ojo, siga. Mari, Paola. ¿Cómo dice Paola? Hijo de hombre, Sí. toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Ojo, hay un palo. ¿Cómo se llama ese palo? Judá, Judá. ¿Cómo se llama? Judá. Se llama Judá. ¿Y quién? Y Un para, momentico, por favor. Escúcheme. dice, para Judá Y y para los hijos de Israel, sus compañeros. listo. Toma después otro palo y escribe en él para Otro. José, palo de Efraín. Eso. Entonces un palo se llamaba Judá y sus compañeros Israel. Y el otro se llamaba Efraín y sus compañeros. ¿Qué iba a decir? A ver. Dice para Judá a los israelitas, Sí. compañeros. Ajá. Continúa, hermana. Dos palos. Tenemos dos palos. Uno se llama Judá y otro se llama Efraín. Ustedes son dos palos. Efesios 2:11 en adelante. Ojo. Dice, de ambos pueblos hizo uno. Romanos 11. Dice, olivo silvestre y olivo natural. De ambos pueblos, de ambos palos hizo uno. Sí, vamos bien. Verso 17, ¿cómo dice? Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Dónde están los hijos de Israel? Dispersos por toda la tierra, ¿no? Ojo, siga. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos,
con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Ese es el pacto. Siga. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Cuál es el santuario del Señor? Estando mi santuario en medio de ellos. ¿A qué se refiere? No. Tabernáculo. El tabernáculo, el templo. ¿Sí o no? Eso. Entonces, ahí estamos. Romanos capítulo 11. ¿De dónde sacó Pablo lo que escribió de Romanos 11? Aquí está. Salió de Oseas, salió de Isaías, salió de Deuteronomio, salió de Números, de Levítico, salió de Ezequiel, salió de ahí lo sacó Pablo. Pablo no se está inventando cosas, vuelvo y digo, sacando cosas de bajo la manga, cosas nuevas, teologías nuevas. Pablo no se está inventando iglesias nuevas, no está inventando el agua tibia. Pablo no está inventando nada. Entonces, ¿cuál fue el santuario de Dios? ¿Cuál es? El santuario de Dios es su templo, tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? No, yo estoy preguntando, Donde, estoy respondiendo. por ahí dice la Biblia, por ahí me parece que está por ahí por Colosenses, me parece, que dice que en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ya no habrá más templo, porque Dios y el Cordero son el templo. Apocalipsis 21. Colosenses 2, ¿qué? 2.9. Tal vez el que dice así, ¿cierto? Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que dijo: ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Colosenses. Y Dios se enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni amor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque lo que pasa es que por ahí Colosenses lo escribieron hace 2000 años y hace 2000 años se metieron a las iglesias. Apocalipsis capítulo 7 habla de 7 iglesias que están en Asia y se metieron a la iglesia, se metieron filosofías, huecas sutilezas o vanas sutilezas, como dice aquí, según la tradición de los hombres, y eso es lo que siguen predicando hasta el día de hoy. Hablan de dispensacionalismo, hablan de teología del reemplazo y se le va a acabar la gracia, que en cualquier momento puede aparecer Jesucristo, puede llegar esta noche, sin cumplir lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 3 tan siquiera. Esta parte dice la reunión de Judá e Israel de 37. 15 en adelante. Ajá. Aquí dice que de eso que eran 2 pueblos y Sí. que va a ser un solo. Sí, Efesios 2. Se parece mucho al que dicen los hermanos pentecostales cuando dicen que un pueblo, que 2 pueblos hizo uno. Sí, de ambos pueblos hizo uno. ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles de ambos pueblos? Pero ellos dicen que es de los gentiles. Ajá, eso. Y sí es verdad, es de los gentiles, pero ¿de cuáles Los gentiles? gentiles que no. Que son casa de Israel. Eso es lo que hay que mirar. Pero es que ellos dicen que es de los gentiles que van a pentecostal. Pero ellos se van a salvar como gentiles. Y el problema es que los gentiles no se salvan. Usted como gentil, por eso mismo la palabra gentil,
es persona de las naciones, es decir, que son por fuera del pacto. Porque el Señor tiene un pueblo con un pacto, con un pueblo. Y por eso, si oyeres mi voz y permanecieres en mi pacto, seréis mi especial tesoro, mi pueblo adquirido. Esos son su pueblo. Los demás se llaman gentiles. El que no está aquí se llama gentil. Todo el que está aquí adentro, pero se sale de su pacto, se vuelve gentil. El Señor nos está dando la oportunidad a los gentiles de regresar a su pacto, a un Dios de pactos. Dios de pactos, de promesas y no sé qué más, ¿sí o no? Se llama. Así mismo lo cantan, pero no lo comprenden, porque tienen labios para cantar, pero no saben qué están cantando. Tienen oídos para oír, pero no oyen lo que están hablando. Tienen ojos y no ven. Aún tienen un velo. Moisés todavía tiene un velo para ellos. Y no solamente para el judaísmo, para el cristianismo igualmente. Moisés tiene un velo. No ven la ley porque tiene un velo. Moisés, cuando subió al monte y descendió de él, venía con un rostro resplandeciente, entonces tenía que ponerse un velo. Y todavía lo ven con un velo. No lo ven, no ven la ley. Ya está aquí. Por toda la escritura está. Por ejemplo, el cristianismo no ve a Pablo obedeciendo la ley. Pregúntele si verá que para ellos Pablo ya no volvió a obedecer la ley. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces hay un velo todavía. No hay un velo ahí. De ambos pueblos hizo uno. Dice Pablo en Efesios 2. O sea que ¿Cuál es ambos pueblos? Si los gentiles no son pueblos. La ley, ¿Ah? ya después de 14 años cuando Vuelve a empezar, ¿qué dijo? Pedro no había obedecido, Pedro dejó de obedecer la ley cuando tuvo la visión, ya casi después de 14 años. Eso puede ser. Que Pedro, ¿cómo así que? ¿Ah? según el cristianismo, según el cristianismo, Pedro, Y a usted le falta la visión. según Pedro, según el cristianismo, Pedro, No, después todavía. de la Digo, fue la hermana. No, Tobías. ¿Tobías qué? Tobías nos dijo a nosotros. Tobías les dijo a ustedes. Sí, que aquí están los dos hermanos que están aquí delante de mí. Que Pedro ya. Después de esa visión, ya empezó a desobedecer la ley. Ya lo digo yo en sarcasmo, porque él dice que cuando Cristo fallece, pues que cuando Cristo en la cruz de Calvario se santificó todo. Que esa fue la respuesta. Entonces yo ahorita Quedó estoy organizando santificado. ideas, estoy organizando yo las ideas, digo, entonces Pedro, después de ese tiempo, vino y entendió que se podía comer cerdo. Que se podía comer cerdo. Pero no lo entendió cuando murió en la cruz, ve, qué curioso. Se podía comer lo que no es daban las comida. ideas que él vio, no. Se podía comer lo que no es comida, pues. Sí me lo voy a dar a entender. Bueno, estamos. ¿Quién quedó? ¿Estamos bien con Romanos 11? Romanos 10. ¿Quién quedó con alguna duda? Porque ya el 12 ya no habla. Si quiere cuando acabemos de mirar, tiene una duda. Para que no quede ahí en YouTube, mano. No, pero estaba en la conversación. ¿Tiene que ver con el tema o no? La duda de la hermana. Sí, No, ya le digo ahorita, ya salió. ¿Le bajamos? No. Vamos. No, aguanta porque lo bandereo o algo. Sí. Ah, no. Vamos bien. Entonces terminamos ahí. Bueno, quedamos para Romanos 12. ¿Ah? Déjame así aquí. Romanos 12. ¿Estamos? Apáguele, hermano.